Futuro de nuestro entorno es un proyecto de innovación educativa, ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad, en colaboración con la empresa de gestión y planeamiento territorial y medioambiental, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de La Palma, y financiado por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. El objetivo de esta situación de aprendizaje es concienciar al alumnado sobre la problemática de las especies invasoras, especialmente en los ecosistemas insulares. Además, se pretende concienciar sobre la tenencia responsable de especies exóticas como mascotas. Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos que se desarrollan fuera de sus áreas de distribución natural, en hábitats que no lo son propios o con una abundancia inusual, produciendo alteraciones en la riqueza y diversidad de los ecosistemas. Cuando son transportados e introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural, consiguiendo establecerse y dispersarse en la nueva región, se le denomina especies exóticas invasoras, resultando normalmente muy dañinas. Las especies introducidas presentan una gran capacidad de adaptación y colonización del nuevo espacio y una elevada tasa de reproducción, ya que tienen pocos requerimientos ambientales. Tal es su adaptación natural al paisaje que el 50% de las especies existentes en Canarias pertenecen a lejanas regiones del planeta. En el caso de los ecosistemas insulares, las invasiones biológicas alcanzan una mayor relevancia, debido a un gran número de endemismos. De entre todas las especies consideradas como introducidas son las conocidas como invasoras, las que producen una mayor preocupación por sus efectos sobre ecosistemas naturales. El peligro de estas especies radica en que en muchas ocasiones son capaces de desplazar a las especies propias del hábitat donde se asientan, ya que son más fuertes en la lucha por la colonización. También se mezclan con las especies propias, lo que hace que éstas pierdan sus elementos genéticos originales y únicos. Pueden llegar de forma accidental, a través del comercio, el transporte, etc., como es el caso de la ardilla moruna, que fue transportada en barco con la intención de ser un animal de compañía y que está causando graves estragos en la zona. Otras especies invasoras son introducidas por el ser humano de forma intencionada para actividades como la caza o la pesca, como es el caso del conejo, o aprovechamientos como la horticultura, jardinería, para usarlos como mascotas, las pieles, etc. Estas especies introducidas posteriormente se expanden en el medio hasta colonizarlo. En el caso de las plantas, los motivos de la introducción en las islas son de diversa índole. En muchos casos se trata de cuestiones de producción, ya que algunas de estas especies tienen un crecimiento más rápido que las canarias y su rendimiento es mayor, por lo que resultan económicamente más rentables. En este sentido, también les resultan más ventajosas para la reforestación de algunas zonas, ya que al crecer más rápido se ven los resultados en menor tiempo. Por otro lado, estas especies extraídas para jardines y parques, generalmente especies ornamentales que resultan más atractivas por su aspecto que las conocidas en las islas. Como ejemplo de animal introducido podemos tener la ardilla moruna, un animal que es natural en el extremo noreste de África y a su vez en Marruecos. En cambio, fue introducida en lugares como Fuerteventura. También se ha realizado un intento en la isla de Gran Canaria, pero ha sido neutralizado varias veces. Su principal vía de dispersión ha sido el barco, con el objetivo de ser animal de compañía. Respecto a las consecuencias que tiene sobre el ecosistema, es que consume importantes cantidades de ciempiés y nidos de pequeños paseriformes, es decir, pájaros. Provoca a su vez alteraciones en la estructura de la vegetación y en los patrones de sucesión, ya que perturba la dispersión de semillas de plantas nativas con frutos carnosos. El gato doméstico es otra especie introducida, natural del norte de África, China, India, sur de Europa, Gran Bretaña e islas del Mediterráneo.
Fue introducido en todos los lugares del mundo y en Canarias ocupa todas las islas, incluyendo también La Graciosa, los islotes de menor tamaño como Alegranza o Lobo, pero en esto, sin embargo, ha sido erradicado recientemente. Respecto a sus consecuencias, come principalmente especies introducidas como conejos, ratas y ratones. Además se alimenta de reptiles en lugares donde hay matorrales costeros y de alta montaña. También comen aves, aunque en menor proporción. Por último, los gatos son capaces de comer gran variedad de invertebrados, sobre todo los de gran tamaño. Es decir, afecta totalmente a nuestro ecosistema. Otra especie introducida es el muflón. Dicha especie es nativa de manera natural en las islas de Córcega, Cerdeña y Chipre. También en Turquía, Irán y el Cáucaso. En cambio, ha sido introducida de manera mundial desde el siglo XIX en numerosos países europeos y en Estados Unidos y Argentina. Respecto a Canarias, ocupa la parte central de la isla de Tenerife, incluyendo la totalidad del Parque Nacional del Teide y una franja de pinares que le rodea. Respecto al impacto o consecuencias que tiene sobre nuestro ecosistema, es la depredación sobre las especies vegetales y el pisoteo pueden contribuir a fenómenos erosivos. Los gestores del Parque Nacional del Teide han considerado su impacto negativo sobre las poblaciones de las siguientes especies de plantas amenazadas: cardo de planta, Silene nocteolus, Electium y Cerestiuan. El desarrollo de las actuaciones de control de esta especie en el Parque Nacional del Teide para evitar daños a la flora endémica amenazada supone una importante inversión económica. En el marco de las actuaciones para la conservación de especies de la flora amenazada, se han instalado numerosos vallados para evitar la depredación y se realizan campañas periódicas de control en el Parque Nacional. Su caza deportiva se gestiona mediante las órdenes de caza, en las que no se establecen límites de captura. Pero como vimos anteriormente, únicamente no se trata de animales, sino también tenemos plantas invasoras. Una planta invasora es el rabo de gato, cuya distribución natural se encuentra en el norte de África. En cambio, ha sido introducida mundialmente en todos los continentes. Respecto a Canarias, ha sido introducida en todas las islas. Su hábitat en el que se halla el área de introducción en Canarias son los pastizales y herbazales de ambientes alterados, zonas de matorral xerófitico del piso basal, matorrales de medianía, eriales y matorrales desérticos, matorrales de ambientes costeros no excesivamente halófilos, zonas urbanizadas, terrenos de cultivo y zonas verdes de origen antrópico, franja litoral halosófica, es decir, costas rocosas y acantilados costeros. Respecto a los impactos que tiene en nuestras islas, resaltan las alteraciones en la estructura y abundancia relativa de especies nativas o endémicas, y en los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa. Provoca asimismo otras alteraciones, como el régimen hidrológico, dinámica de nutrientes y minerales, disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de pH, etc. También puede llegar a modificar el régimen de incendio. Sobre especies endémicas nativas o introducidas, realiza una gran competencia, una reducción o alteración por el espacio o los recursos hacia estas especies endémicas. Además, también impiden o dificultan la regeneración de especies endémicas o nativas. Otra especie invasora es la tunera, nativa de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pero introducida ampliamente y naturalizada en regiones tropicales y subtropicales. Respecto a Canarias, la encontramos en La Gomera, también en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Sobre su impacto podemos decir que produce alteraciones en la estructura de la vegetación o en la abundancia relativa de especies nativas o endémicas, o también en los patrones de sucesión naturales de la vegetación nativa. Sobre especies endémicas, nativas o introducidas, también realiza una competencia, también una reducción o alteración por el espacio o los recursos, y a su vez impiden o dificultan el reclutamiento o la regeneración de especies endémicas o nativas.
Algunas soluciones para evitar la introducción de especies son prohibir el comercio y la tenencia de especies exóticas invasoras para su tenencia como si de mascotas se tratasen. Debido a las fugas o el abandono de estos animales, se han producido introducciones de múltiples especies exóticas invasoras. Otra solución posible es que no se conceda ningún tipo de permiso para la realización de introducciones, reintroducciones o repoblaciones con especies exóticas. Actualmente, con fines cinegéticos y piscícolas, se siguen permitiendo estas introducciones. Que se prohíba la construcción y se clausuren las existentes de granjas o instalaciones de cría de especies exóticas existentes en nuestro país. La existencia de estas instalaciones han provocado la fuga o liberaciones intencionadas de estas especies. Estricto control de la entrada en nuestro país de todas las mercancías susceptibles de introducir especies exóticas invasoras, incrementando la vigilancia de dichas mercancías y formando a los agentes implicados en la vigilancia y control de este tipo de comercio. Por ejemplo, la importancia masiva de palmeras sin controles fitosanitarios provocó la introducción del picudo rojo de las palmeras.